Bendiciones abundantes para todos mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez González, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí desde Extensión México, en Casa de Misericordia, Congregación de Bethesda. Y de ahí hacia Los Ángeles, California, y de ahí hacia todo este mundo. Y les quiero dar la bienvenida a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Y bien, mis amados, continuamos en lo que es la jornada 15. Bajo el tema de lo que estamos estudiando, Masei, jornadas, estaciones, de todo lo que es el viaje del pueblo de Israel a través de el desierto. En esos 40 años que anduvieron deambulando, bendito sea el Eterno por ello. Y continuamos aquí en la estación Ritma. ¿Recuerda usted? La semana pasada nos quedamos en esta estación, valga la redundancia, un poquito estacionados. Pero quiero invitarle, vamos ahí a la bendita Torá, vamos al libro de Números, Sefer Bamidbar, Números. Bamidbar significa en el desierto. Vamos a ir primeramente el Eterno al capítulo 33, verso 18. Pero mientras usted va a la bendita Torá, vamos a recitar nuestro dogma de fe. Y decimos, Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Baed. Escucha Israel, Jehová, vuestro Elohim, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Amén. Y bueno, amados, damos gracias al Eterno porque nos concede la vida dentro de su misericordia que renova cada mañana, de hoy estar unidos a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Y bueno, continuar estudiando esto que es la estación de Ritma. Bendito sea nuestra vaca. Ya tiene ahí la cita en la bendita Torah. Vamos a leer Beshem de Yehoshua Hamashiach, que nos dice el verso 18 del capítulo 33. Nos dice que salieron. ¿Quiénes salieron? Los hijos de Israel de Atzerot y acamparon en Ritma. Bendito sea el Eterno. Y aquí es donde estamos y estamos aprendiendo y continuaremos aprendiendo si el Eterno así nos lo concede. Pero mire, quiero que vayamos al libro de Yacer, en el capítulo 83, verso 33. Pero mientras usted llega para allá, aprovechamos las ondas radiales para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados Morim Berroín, pastores y maestros, fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en el sur de Los Ángeles, California, a nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Que el Eterno les bendiga rica, poderosa y abundantemente, al igual que todo el cuerpo de maestros que durante toda la semana a través de Radio Shalom y en lo que es las diferentes plataformas en las redes sociales comparten enseñanza día tras día y bendecimos al Eterno porque tenemos enseñanza toda la semana y música toda la semana, 24/7 y oración 3 veces al día. Bendito sea el Eterno por ello y también bendecimos a todos y cada uno de los congregantes de la Keilah de Yehoshua, un ministerio por línea, y que estamos en las plataformas de WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, y también nuestra página oficial www.elyosoy.com para que entres y navegues por la página y vas a encontrar gran cantidad de material para estudiar, para seguir aprendiendo lo que es la raíz hebrea de nuestra fe, la emuná. Aleluya. Ya tiene el libro de Yacer, capítulo 83, verso 33. Vamos para allá. Mire lo que dice ahí Beshem de Yehoshua HaMashiach. Este es un libro apócrifo o deuterocanónico, o mal llamado apócrifo, pero hoy sabemos que apócrifo no significa falso, sino reservado para los escogidos. Así es que, bienaventurado usted
que tiene el libro de Yacer. Y si no lo tiene, vaya a la página www.elyosoy en la pestaña área de descargas y ahí lo va a encontrar. Amén. Aleluya. Y nos dice aquí, verso 33. Y los hijos de Israel, después que salieron de Atzerot, se plantaron al final del desierto de Parán. En ese tiempo, Jehová habló a Moshe que enviara 12 hombres de los hijos de Israel, uno por cada tribu, para ir a explorar la tierra de Canaán. Y Moshe envió los 12 hombres, y ellos vinieron a la tierra de Canaán para explorarla y examinarla. Y ellos exploraron toda la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehoboth. Hasta Rehob, perdón. Perdón. Como cuando se viene de Hamot. Verso 36. Y al final de 40 días ellos vinieron a Moshe y a Aarón, y ellos le trajeron palabra como estaba en sus corazones. Ponga especial atención. Trajeron palabra conforme estaba en sus corazones. Y 10 de los hombres trajeron un mal reporte a los hijos de Israel de lo que era la tierra, cual ellos habían explorado, diciendo: es mejor para nosotros regresar a Misraim, a Egipto, que ir a esa tierra, una tierra que consume a sus habitantes. Kadosh Baruj. Esto es lo que dijeron 10. Pero mire el verso 37. Pero Josué y Joshua ben Nun, Josué el hijo de Nun y Caleb el hijo de Jefone, que eran de aquellos que exploraron la tierra, dijeron: la tierra es extremadamente buena. Si Jehová se deleita en nosotros, entonces Él nos traerá a esta tierra y nos la dará, porque es una tierra que fluye en leche y miel. Pero los hijos de Israel no quisieron escucharlos a ellos, y ellos escucharon la voz de los 10 hombres que habían traído un mal reporte de la tierra. Esto es lo que nos encontramos en el libro de Yacer, un libro que estudiamos para ampliar nuestra visión y conocimiento de lo que son las cosas del Eterno, obviamente nuestro tronco común, eh, lo más amplio en nosotros, la bendita Torah. Pero quise compartirte esta porción. Bendito sea nuestro abacados. Y mire lo que dice el verso 40. Y Jehová oyó la murmuración de los hijos de Israel, y él estaba furioso, y juró diciendo: ciertamente ningún hombre de esta generación perversa verá la tierra de los 20 años hacia arriba, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Joshua ben Nun, Josué, hijo de Nun. Pero ciertamente esta generación perversa perecerá en este desierto, y sus hijos vendrán a la tierra, y ellos la poseerán. Así que la ira de Jehová fue rebullida contra Israel, y él los hizo vagar por el desierto, mire, por 40 años, hasta el fin de esa generación perversa, porque ellos no siguieron a Jehová, y el pueblo vivió en el desierto de Parán por largo tiempo, y después ellos procedieron al desierto por el mar Rojo. Kadosh Baruj. Esto es lo que encontramos en el libro de Yacer. Ahí está el resumen, bendito sea el Eterno. Pero bueno, vamos a estudiar conforme a la bendita Torah, que es nuestro fundamento. Bien, quiero que conozcamos lo que es tener el complejo de langosta o de langostino. Vamos ahí al libro de Bamidbar, Números, capítulo 13, versículo 31. Mire donde nos quedamos la vez pasada. Leemos Beshem de Joshua Hamashiach. ¿Ya lo tenemos? Dice amén cuando lo tenga. Ok. Dice Beshem de Joshua Hamashiach.
Mas los varones que subieron con él dijeron: No, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Es tierra que traga a sus moradores. Es como en este tiempo, en la era del Masías, cuando escuchas que te dicen: no leas tanto la bendita Torah, no te metas tanto la bendita Torah, te vas a volver loco. Ya no estamos bajo la Torah, bajo la ley, estamos bajo la gracia. Solamente cree y serás salvo tú y toditita tu casa. Santo es el Eterno. Pero bueno, regresemos ahí. Es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, mire, ahí está el problema. ¿En qué? ¿En que ellos estaban interpretando de acuerdo a la mirada del Eterno? No, a nuestro parecer, no al parecer del Eterno. Dice que al parecer de ellos eran como langostas, y así les parecíamos a ellos. Santo es el Eterno. Mis amados Ahim Beahayot, podemos encontrar en la esfera espiritual doctrinas que hablan de ese complejo de la langosta, y es tomada de este pasaje, de esta porción, complejo de langosta. Estamos hablando de estar acomplejados, de sentir que no podemos, de que somos muy pequeños, de que somos un insecto, un insecto. Pero bueno, vamos al capítulo 14, verso 1. ¿Qué nos dice ahí? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo lloró aquella noche. Ahí está. Miren nada más. Cuando uno empieza a hablar mal, ponga usted atención. Cuando empieza uno de pesimista, a hablar mal, la shonará, se contagia a los demás de este espíritu de derrota, de complejo, de falta de emuná, de ese espíritu de incredulidad, de ese espíritu pesimista. El pueblo, en vez de alegrarse, lloró. En vez de ponerse contentos de la buena tierra que el Eterno estaba proporcionando, se puso a llorar. Entonces el Eterno dijo: os he dado la tierra. ¿Y qué tierra tan tremenda, con ciudades y todo ya fortificado? ¿Qué le estaba diciendo? Suban, tomen posesión de ella. Pero el pueblo lloró como si Jehová no hubiera hablado, como si Jehová no lo hubiese prometido. Os he dado, os he dado. Ese es el problema nuestro. Miramos los peros y no miramos el poder del Eterno. Se nos olvida que Él es el Shaddai, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Todo Suficiente y que nuestra suficiencia está en Él. Por ejemplo, vemos lo que le pasó a Sheliach Kefa, el apóstol Pedro, cuando quiso caminar sobre las aguas en medio del mar. Mientras iba mirando directamente a Adonai Yehoshua, caminó sobre las aguas, lo sobrenatural. Pero cuando miró las olas, cuando miró la tormenta, tuvo temor, dice ese relato, tuvo miedo, dudó y se hundió. Y entonces, ¿qué le dijo a Mashiach? Sálvame que perezco. Y Mashiach lo tomó de la mano y lo subió al arca y dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Kefa? Bueno, ¿por qué dudaste, Simón, si ya estabas caminando en lo sobrenatural?
Vamos al verso 2 del capítulo 14. Se quejaron contra Mose y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá, fíjese nada más, ojalá muriéramos en la tierra de Misraim o en este desierto, ojalá muriéramos. Ese espíritu de derrota, ese complejo de langosta los tomó a todos. Miren lo que se pusieron a decir. Vean dónde estuvo el problema del pueblo de Israel y tome consejo. Vamos al verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿Se alcanza a mirar? Siempre, ay, mi familia, pero ¿qué va a suceder con mi familia? Pero es que mis hijos no están en el camino, pero es que, y pero es que, y pero es que. ¿No nos sería mejor volvernos a Misraim? ¿No sería mejor volver a donde estábamos? Entonces decía el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Misraim, volvamos a la esclavitud de Egipto. Esto de la vida con Mashiach es muy complicado. No, 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 no. Vámonos de regreso al mundo porque ahí estábamos mejor. Esas son las voces que escuchamos. Y cuando esas voces vienen a tu oído, al sentido del oído, hacen morada en tus pensamientos y ese ruido está ahí dentro, te distrae, hace que tu mirada la bajes a las situaciones que vives alrededor. Verso 5. Entonces Mose y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué ben Nun, Josué hijo de Nun, que bien sabemos, y Josué significa el Eterno salva, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, se indignaron y hablaron. Miren, miren que en las palabras se muestra en qué espíritu estamos. ¿Qué hablaron? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren esta frase aquí, en gran manera buena. Observemos verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Bendito sea el Eterno. Hay un comentario de los Jajamim, de los sabios de Torá, que nos dicen que lo que son cuatro elementos, leche, miel, pan y vino, son cuatro niveles de interpretación en la bendita Torá. Tierra que fluye leche y miel. Así que, si tú crees, si usted, mi amado Aj, mi amada Ajotí, si usted cree con fe completa, se agrada el Eterno. Pero si usted no cree, eso desagrada al Eterno. Esta es la misma frase que usó Sheliach Shaul, Pablo el apóstol, refiriéndose a este mismo incidente en la primera carta a los Corintios, en el Brit Hadashah, en el capítulo 10, verso 5. Cuando dice, pero de los más de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados en el Bamidbar, en el desierto. ¿Y cómo quedaron postrados? Como retama, como una bola de hierro ahí, seca, sin vida. Quedaron hechos retama del desierto. Porque eso es precisamente lo que significa ritma. ¿Qué leemos ahí en Corinto?
Ahí en Corinto es donde nos dice que aquella historia se escribió para nosotros. Entonces se refiere a nuestras actitudes. Es un ejemplo nuestro de cómo nosotros caemos en ese tipo de cosas. Nuestro reposo es Mashiach. Obviamente hay un Yom Shabbat, un día de reposo. Pero también tenemos el reposo del alma, que es Mashiach, Shiloh, Mashiach, nuestro reposo, nuestro descanso. Ahí lo que es el Brit Hadashah en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, que ya lo leímos, y lo que es también ahí en el Brit Hadashah, pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 del verso 7 en adelante, Brit Hadashah, pacto renovado, también conocido en la esfera espiritual, en las religiones como Nuevo Testamento, corresponde a esta sección o a esta lección que estamos aprendiendo de Retama. Y es lo que tenemos que aprender hoy, usted y yo, en la Keilah de Yehoshua. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Por lo cual, como dice el Ruach Codes, el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, ¿qué dijo el Eterno? Yo os he dado la tierra, subid y poseedla. Verso 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Kadosh Baruj Hu. Amados Ajim Behayot, cuando uno anda en el hombre natural, carnal, animal y diabólico, esto es una agitación. El andar en preocupaciones. Entonces, ¿qué hay que aprender aquí? Hay que aprender a calmarse, estar en el Ruach Codes y vivir de manera sobrenatural en la emuná, en Elohim. Por eso nos dice Shilach Saulo, Romanos 8, verso 1. No hay condenación para los que militamos según la Torá del Ruach Codes, la instrucción del Espíritu Santo. Y no como los que militan bajo la ley de la carne o la instrucción de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces muchas veces, aunque se está en el camino, se vive de manera natural, pensando solamente en lo que los ojos ven, pero no conforme a la emuná. Por eso Shaul, apóstol Pablo dijo, nosotros somos de los que caminamos por fe, no por vista. Bendito sea el Eterno. Vamos al verso 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No se agradó el Eterno. La persona no reposa porque no tiene emuná, no cree. Vive preocupada, vive con duda, vive con incertidumbre. Y a veces, ¿y qué será de mis niños? ¿Qué será de mis hijos? Pues bueno, te tengo noticias. Aquel que te llamó a la senda antigua, Mashiach, que te llamó a estar en sus caminos y a disfrutar de la era mesiánica, aquel que no le estorbó tu pecado, tu vana manera de vivir para ir y rescatarte, aquel que te perdonó todas tus transgresiones, es capaz de también perdonar a tus hijos, pero debes de confiar en él. Debemos tener la emuná de que el Eterno es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que tiene más poder que usted y que yo para él cuidar a nuestros hijos.
e irlos llevando, guiando hacia su camino. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, ¿qué decía el pueblo? En Egipto hubiéramos tenido, mm, allá había pepinos, allá había puerros, allá había ajos, cebollas, melones. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos metemos a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, seremos comidos como langostas, como chapulines, o bueno, como langostas de mar o langostinos, por esos gigantes. Hermanos míos, ese problema de la casa, ese problema de dudar que el Eterno está con nosotros, ese es el problema. Recuerde lo que dijo. He aquí yo estaré con vosotros, sí, todos los días, sí, hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, por eso leemos, no entrarán en mi reposo. Y eso significa andar en afanes, andar en preocupaciones, andar en temores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dudáis de mí, hombres de poca fe? ¿Por qué? ¿Acaso no os dijo el Eterno, esto es vuestro? ¿Acaso no puede el Eterno sobre todo gigante? No hay que confiar más en el Eterno que en nuestra propia capacidad o incluso en lo que vemos. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortaos. Observe el verso 13. Antes, exhortaos. ¿Como quién? Como Josué y Caleb. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? Engaña. Verso 14. ¿Por qué? Fíjese en la buena tierra. Porque somos hechos participantes de Mashiach. Esta es la buena tierra, la era del Mashiach. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mis amados Sahim, aquí es la lucha de la confianza contra la incredulidad o de la incredulidad contra la confianza. Pero recuerde lo que pasó con Mashiach cuando sus talmidim no podían sacar un espíritu sordomudo de un muchacho. Después le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros? Por esta falta de fe. Y ellos dijeron, pues ayuda a nuestra incredulidad, aumentanos la emuná. ¿Cuándo vas a participar de Mashiach? ¿Cuándo vas a disfrutar de Mashiach? ¿Cuándo vas a experimentar y a comprobar la buena voluntad del Eterno en Mashiach para tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana? Cuando retengamos firme la bitajón, la confianza que espera en esperanza contra esperanza. Bendito sea nuestro abogado. Si tenemos el ejemplo de Abraham, él le creyó a Elohim en esperanza contra esperanza. Y esa bitajón es un fruto de la emuna. ¿Qué es lo que Hasatán quiere? Asustarnos. Siempre nos va a decir las peores palabras. Nos va a mostrar los peores escenarios. Nos va a sacar un argumento, un pergamino con los argumentos de la incredulidad, con todos los peros habidos por haber y hasta los que va a inventar para que usted y yo no creamos.
para que no miremos a Mashiach, porque como dice la carta a los hebreos, puestos los ojos en Yehoshua HaMashiach, el autor y consumador de la emuná, el autor y consumador de la vida, porque si miramos a él, seremos salvos. Entonces el Hasatán quiere que mires hacia el desierto, que mires los problemas, que mires los gigantes, que siempre mires lo peor y orillarte a que siempre hables la Shonara, que siempre exaltes lo malo de las cosas. Lo que tus ojos naturales ven, eso es lo que quiere Hasatán. Eso es lo que quiere el Hasatán. Pero no debemos permitirse. No podemos permitirse de ninguna de las maneras. Así que hay que cerrar oídos y quemar ese pergamino de argumentos de la incredulidad que el Hasatán pone al lado izquierdo de nuestra mente y decirle que nada tiene con nosotros. Porque eso es lo que llegó a los oídos de Jehová y no le agradó y quedaron como retama en el desierto, porque eso significa ritma. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, nos dice el Bríjadas en el verso 14 y en el verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Misraim por mano de Moshe? Eran del pueblo de Israel, de los que vieron la mano poderosa, las plagas que el Eterno envió a esa gran metrópoli, los que fueron redimidos, rescatados, salvados por medio de la Pesaj, eran ellos, testigos del poder de Jehová. Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Kadosh Barujú. ¿Y quién es el reposo? Es el Mashiach. Sino aquellos que desobedecieron. Aquellos que desobedecieron. Y aquí está la clave. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese es el problema, la incredulidad. Entonces, mis amados Ajim Behayot, sobre la base de estos versículos del Brit Hadashah, sigamos también leyendo lo que está en Bamidbar Números como en Deuteronomio. Y volvamos a Números, capítulo 14, en el verso 6. Entonces, tenemos que deshacernos de toda incredulidad porque escrito está, sin emuna, sin fe, es imposible agradarle a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan, de los que le temen. Bendito sea nuestra abacada. Vamos ahí, libro de Números capítulo 14, verso 6. ¿Qué nos dice Beshem de Yehoshua HaMashiach? Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, si Jehová se agradare de nosotros, si Jehová se agradare de nosotros. Pero
De la mayoría de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados. ¿Recuerda lo que leímos en Hebreos? ¿Y por qué no se agradó? Porque no creyeron, no retuvieron firme hasta el fin la confianza en Elohim. Así que para ser partícipes del Mashiach es por medio del emuná y del abitajón, la confianza para entrar en el verdadero reposo. Por eso es que le recuerdo, pero sin emuná es imposible agradar a Jehová, porque el que se acerca a él debe creer que él existe y que él le recompensará a los que le buscan diligentemente. Y como dice Sheliach Saulo, porque como dice, porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la emuná vivirá, por la fe completa, por la fe madura. Bendito sea el Eterno. Si Jehová se agradare de nosotros, dice Josué y Caleb, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Benditos de nuestra vaca. Revelación, bendición de toda clase de bendiciones. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová Sebaot. Así que no los temáis. Pero, ¿cuál fue la lección? Vamos al verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero ¿saben qué hizo Elohim? El Eterno respalda a esos dos testigos suyos. Vamos a continuar. Pero la gloria de Jehová se mostró en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? En otras palabras, que cuando no le creemos al Eterno, hacemos que el Eterno se irrite. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? A ver, amado Sahin Beahayot, ¿cuántas veces nos ha ayudado el Eterno? ¿Cuántas veces hemos visto su fidelidad? Ahora miren, ¿qué pasa entonces si no creemos? Números 14, verso 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Esa es la disciplina gubernamental del eterno Jehová Sebaot para los creyentes con el espíritu de la langosta, a los derrotados, los que se derrotan antes de tiempo, los pesimistas. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero vea el verso 13. Pero Moshe respondió a Jehová. Y aquí es donde comienza la intercesión. Aquí están los dos aspectos del Eterno, la justicia y la misericordia. Y vamos a ver cómo empieza. El Ruach de Mashiach, el espíritu del Mesías, aquel atributo de la misericordia divina manifestada a través de Moshe. No que Moshe sea más misericordioso que el Eterno. No, 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 no. Es que el Eterno es justo, pero también misericordioso. Y la misericordia muchas veces triunfa sobre el juicio. Y aquí la misericordia de Mashiach. Aleluya. Porque era el Ruach del Mashiach el que obraba en los Nebim, en los profetas. Así que está obrando ahora por medio de Moshe. Entonces, Moshe le dijo, lo oirán luego los de Misraim, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos,
y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubiesen oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego, oh Jehová, que sea magnificado el poder, su poder, como lo hablaste diciendo. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Aleluya. Entonces, notemos aquí que la incredulidad es llamada iniquidad, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Misraim hasta aquí. Así que fíjense cuáles son los primeros que aparecen en el lago de fuego, en la lista de Jasón, en Apocalipsis, en Revelación, los cobardes y los incrédulos. Kadosh Barujú, el Eterno introduce al que entrare. Bendito sea nuestra abacados. Busca hombres y mujeres de valor, de emuná. Verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Cómo necesitamos pedirle perdón al Eterno por nuestros sentimientos, actitudes, palabras, pensamientos de incredulidad? Tenemos que hacerlo, hacer teshuvah, ser alto total y volvernos a Él, pedirle perdón por toda incredulidad, por toda duda. Vamos al verso 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Misraim y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Kadosh Baruj. O sea que su incredulidad, su desconfianza, su pesimismo, su mala voluntad, etcétera, los hacía no escuchar la voz del Eterno. Olvidar rápidamente los prodigios, milagros y maravillas. Verso 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Aleluya. Aleluya. Miren lo que le agradó al Eterno. Si se agradare de nosotros, decía Caleb. ¿Qué fue lo que le agradó al Eterno? Por cuanto hubo en él otro espíritu, otro Ruach, y decidió ir en pos de mí, dice el Eterno. No era mala voluntad, era el Ruach de Elohim que lo estaba impulsando. Soy yo, dice el Eterno, el que los está conduciendo. Es a mí a quien están siguiendo. Sí, yo soy el que los estoy conduciendo a poseer la tierra de gigantes. Yo soy el que los haré victoriosos sobre esos gigantes. Qué hermoso y a la vez qué misterioso es esto. ¿Cómo? Yo le meteré donde entró. O sea que él entró y luego yo lo meteré, dice el Eterno. ¿Cómo está esto? Interesante esta frase. Muy espiritual.
Si se toma naturalmente, amados Sahim Behayot, parece una contradicción de tiempo, pero si se toma espiritualmente, ahí está la emuna. Cuando la persona creyó, es como si ya estuviese dentro. Ahora el Eterno cumple, por eso dice, pidiendo, creeréis que lo recibiréis y os vendrá. Entró y yo lo introduciré por su fe. Vamos a ver qué dice el verso 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar rojo. Sí, si hay enemigos y si ustedes no me creen, es mejor que no se metan con los enemigos. Y vuélvanse otra vez para dar vueltas y más vueltas por donde ya pasaron. Verso 26. Y Jehová habló a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan continuamente? ¿Por qué es que el Eterno oye nuestras quejas, nuestra incredulidad? Miren lo que dice el verso 28. Diles, oigan esta frase tan importante, pongan atención. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Qué palabras tan serias. Según habéis hablado, ¿hablaste corrupción? ¿Hablaste desánimo? ¿Hablaste enfermedad? ¿Hablaste muerte? Según lo que tú hablaste a mis oídos, dice Jehová, así yo voy a hacer. ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Recuerda? Vamos a recordar qué fue lo que hablaron cuando escucharon las malas noticias. Dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Y bueno, exactamente así sucederá. Vosotros lo dijisteis, es lo que confesasteis, ¿no? Bueno, ahí está, concedido. Por eso, amados Sahim Viajayot, tenemos que corregirnos en nuestra manera de hablar, de pensar, de sentir, de decir, de vivir. Amén. Porque hay poder en la lengua. Santiago dice que tenemos poder para dar vida o para dar muerte. Y muchas veces para matarnos a nosotros mismos. Así que cuidado con la forma en que hablamos. De la abundancia de nuestro corazón es que habla nuestra boca. Así que esto sí es pensamiento positivo y confesión positiva. Pero no para crear nosotros cosas, sino creer en el que las crea, en el Eterno. Lo que el Eterno ha prometido es en lo que debemos de creer. No es creer en la confesión positiva, es creer en el Eterno, es creer en sus promesas, es creer en su palabra, es creer en su bendita Torah. Yo pensé que iba a gritar amén, aleluya, de puro gozo. Al santo es el Eterno. Según habéis hablado en mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué hablaron ellos? Ojalá muriésemos en este desierto. ¿Y qué dice el Eterno? Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, para que no piensen que es que yo no puedo, ustedes decían que
Nos trajeron para que nuestros niños sean comidos o asesinados. Pero a nuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa, ustedes están hablando de para qué tener niños en este mundo tan terrible. Que dice, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. En otras palabras, que vemos los problemas mientras los pobres hijos están bajo la autoridad de padres incrédulos. Vamos al verso 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que recorristeis la tierra. 40 días recorristeis la tierra, 40 días disfrutando y aún así no creyendo. De los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Santo es el Eterno. Conoceréis mi castigo. A veces uno dice, pero ¿por qué estoy cargando este problema? ¿Por qué cuando tuviste, cuando tuviste la gracia del Adón, después dejaste de creer o ya no creíste igual? Empezaste a mirar las cuestiones humanas, empezaste a buscar la justificación, los peros, y saliste con esos peros. Y ahora estamos cargando por mucho tiempo la consecuencia de ponerle peros. El Eterno nos ha traído a una buena tierra, que es disfrutar de manera espiritual la era del Masías. Bienaventurados, bienaventurados de aquí en adelante, dice Jasón, Apocalipsis, los muertos que mueren en el Señor. Sí, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Entonces, cuando venimos a Masías, cuando nacemos de nuevo, disfrutamos de, de esa vida eterna. Véalo así. Disfrutamos de esa vida eterna aquí en este cuerpo humano. Estamos ensayando, estamos practicando lo que continuaremos viviendo en el Olam Jabá en nuestro nuevo cuerpo. Pero desde aquí se disfruta. Por eso Mashiach le dijo a Náctimon, a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino aquí en este tiempo. Si no naces de nuevo del agua, de la bendita Torah y del Ruach Kodesh, no solamente no lo puedes ver, sino no puedes entrar, no lo puedes disfrutar, no lo puedes vivir. Se necesita nacer de nuevo, de manera espiritual, para poder visualizar el reino, la era del Masías establecida aquí hace 2025 años y poder entrar y vivirla y disfrutarla, que es lo que nosotros le llamamos la era mesiánica, la era del Masías. Bendito sea nuestra abacados. Verso 35. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. No en el reposo, no en la leche, no en la miel, no en el gozo, no en los higos, no en las granadas, no en las uvas. Será en el desierto. Ahí serán consumidas. Y los varones que Moshe envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. En otras palabras, los que hablaron mal. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra que fluye leche y miel, murieron de plaga delante de Jehová. Pero
Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Esta es la experiencia de Ritma, de la retama, como nos lo cuenta Números. Santo es el Eterno. Pero bueno, vamos a ponerle pausa aquí, bendito sea nuestra vaca 2. Y vamos a continuar el próximo viernes. Vamos a continuar. Recuerde que tenemos esta porción en Números, en Deuteronomio. Y hay otros detalles que tenemos que encontrar, escudriñar, aprender. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Sin emuná es imposible agradar a Jehová. Es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le temen, de los que le buscan. Debemos de entender que si él prometió bendición, como nos lo dice Masías, el Hasatán no viene sino para hurtar, matar y dividir. Yo he venido a deshacer esas obras y a darles vida y vida en abundancia. Y nos vino a que nosotros veamos y entremos, disfrutemos de la era del Mesías. Y eso es por medio de la emuná y obedeciendo. Porque la emuná, la fe completa, perfecta o madura, es una fe obediente, obediente a la bendita Torah, que te hace caminar de acuerdo a la voluntad del Eterno, conforme al diseño del Eterno, no como uno quiera. Así que hay mucho que aprender, hay mucho que retener de esta enseñanza, pero por ahora aquí le ponemos pausa. Amén. Y nos vemos el próximo viernes, recuerda, 6:30 AM, horario pacífico. Quien te ha hablado es tu hermano, José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México, Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, para Los Ángeles, California, y de ahí para todo este Olam. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, y si esto es de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo con otras personas. Compártelo. O estúdialo, grábalo y también compártelo para que cada día seamos más. Recuerda cuál es la gran comisión: y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todo lo que el Mashiach nos ha enseñado. Amén. Bueno, estamos pendientes. Que tengas un excelente día, una excelente tarde, y que la gracia del Eterno sea en tu vida, en tu familia y en todo lo que realices. Desciende Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Aleluya. Lehit Raot. Hasta pronto. Amén.